Hola, soy José Luis de Moya, estudiante de segundo semestre de Tecnología en Desarrollo de Software, matriculado actualmente en la asignatura Lógica para Solución de Problemas, con el código 204018 en el grupo 204018A471, ubicado en la CEAD de Barranquilla. Punto 2. Resumen de la estructura temática del curso, entre lo cual debe mencionar las fechas y actividades que se tienen que desarrollar. Ok. La unidad 1. Esta unidad tiene un plazo de realización entre el 19 de febrero y el 6 de marzo del 2018. Se llama Introducción a la lógica para solución de problemas y el propósito es dar fundamentos iniciales de la introducción a la programación de computadoras. La unidad 2 tiene como nombre Introducción a la programación orientada a objetos. Va desde el 7 de marzo del 2018 al 4 de abril. Y tiene una segunda actividad del 5 de abril al 18 de abril del 2018. En esta unidad, el estudiante debe hacer una aproximación al paradigma de la programación orientada a objetos y analizar un problema para luego pasar a estructuras de control adicional. La unidad 3 se llama Aplicación Programación orientada a objetos. Va entre el 19 de abril de 2018 y el 13 de mayo. Y el propósito de la unidad es afianzar los conceptos de estructuras de control, una introducción a las buenas prácticas de programación y trabajar sobre un proyecto aplicado. Y para finalizar, hay una actividad final que se realiza entre el 14 de mayo y el 27 de mayo, que es una evaluación que se realiza de manera individual de forma virtual. Punto 3. A partir del material dispuesto para la unidad 1 y consultas que usted realice, debe dar respuesta a los siguientes interrogantes. 1. ¿Qué es la programación de computadoras? Se conoce como programación de computadores a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación, conformando un programa, es decir, un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones y éstas le indican a una computadora qué hacer en un lenguaje comprensible para ella. Mientras que un algoritmo se ejecuta en una máquina abstracta, un programa se ejecuta en una máquina real. 2. Describa y muestre ejemplos de por lo menos 5 lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un sistema estructurado y diseñado que contiene un conjunto de acciones consecuentes que el ordenador debe ejecutar. Un programa, por ejemplo, un programa que ayude a científicos con cálculos complejos, una base de datos que almacene grandes cantidades de datos o un sitio web que permita a la gente descargar música. Pueden haber lenguajes de programaciones de alto, medio o bajo nivel. Algunos de estos son C++, Java, JavaScript, HTML, Python, Ruby y Rust. Tercero, hacer una reseña histórica de los lenguajes de programación. La historia de los lenguajes de programación comienza, según la mayoría de los autores, cuando Charles Babbage inventó su computadora en el año 1822. Él necesitó un lenguaje para poder comunicarse con esta máquina. Estos primeros lenguajes de programación estaban muy unidos a la computadora y fueron creados para cada una de ellas. Este lenguaje era muy rudimentario y consistía en la programación de los diferentes cambios de engranaje que ejecutaban los cálculos. A continuación, la historia de los lenguajes de programación nos lleva a von Neumann, que en el año 1945 desarrolló una nueva técnica que establecía que las instrucciones complejas se deben utilizar para controlar el hardware simple, permitiendo que se pudiese programar más rápidamente. Otro lenguaje de programación importante fue el Pascal, que apareció en el año 1968. Este lenguaje se usó como uno de los mejores lenguajes para enseñar programación a los alumnos. El lenguaje de programación C fue otro de los importantes a lo largo de la historia de los lenguajes de programación. Fue creado en 1972 por Dennis Ritchie para desarrollar los sistemas operativos Linux. Posteriormente se han desarrollado otros lenguajes de programación. Entre los más importantes tenemos C++, Java Basic, Visual Basic, COBOL, SQL, C++, Smalltalk, etc. Menciona 4 ventajas de la programación orientada a objetos.
Algunas de las ventajas más importantes de la programación son la reusabilidad, que es cuando se han diseñado adecuadamente las clases se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. La mantenibilidad, debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender. Modificabilidad es la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos y nos permite hacer modificaciones de forma muy sencilla. Y la fiabilidad, al dividir el problema en partes más pequeñas podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los errores que puedan surgir. Número 5. ¿A qué se refiere el duck typing? En los lenguajes de programación orientados a objetos se conoce como duck typing el estilo de tipificación dinámica de datos en que el conjunto actual de métodos y propiedades determina la validez semántica, en vez de que lo haga en la herencia de una clase en particular. En duck typing, el programador solo se ocupa de los aspectos del objeto que van a usarse y no del tipo de objeto que se trata. Usualmente es acompañado por el hábito de no probar el tipo de argumentos en los métodos y funciones y en vez de eso confiar en la buena documentación, código claro y la prueba para asegurar el uso correcto. Número 6. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2015 o 2017. C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80. La intención de su creación fue el extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En este sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. En la versión 2017 se ha actualizado el compilador C++ y la biblioteca estándar con una compatibilidad mejorada, así como la compatibilidad preliminar para determinadas características que se esperan que estén en C++ 17 estándar. Esta versión ofrece varias mejoras en la optimización, generación de código, control de versiones del conjunto de herramientas y el diagnóstico, así como importantes mejoras en su rendimiento en varios aspectos. Y bueno, así culmina la realización de la primera tarea para lógica en solución de problemas. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un buen día. Hasta luego.